Y hace 125 años, Teodoro Herzl, junto a un grupo en ese momento, bueno, tal vez de soñadores igual que él, en el primer Congreso Sionista comenzaban a trabajar intensamente políticamente para que el sueño milenario del pueblo judío se concretara y el Estado de Israel surgiera. 50 años después de ese primer Congreso sionista, Israel tuvo su independencia. Y el Congreso sionista continúa año a año transcurriendo. Hay dos encuentros anuales de delegados. 700 llegaron en estos días a Israel, a Jerusalén. Y un poco reflejo, yo le diría, de lo que está pasando en Israel también en este encuentro del Congreso Judío Mundial, algunas situaciones de división que son tan clásicas en los judíos, pero que se han dado con mucha intensidad. Vamos a dialogar, los tenemos con nosotros, a dos que han participado de este Congreso Sionista Mundial. Me refiero a Darío Teitelbaum en representación de Meretz Mundial y el rabino Alejandro Bloch en representación de Masorti Olamí. A ver si los veo. Darío y Alejandro, un gusto de tenerlos con nosotros. ¿Cómo les va? Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros, Darío. Hola, ¿qué tal? Bien, a ver si arranca. Exactamente, y bueno, qué bueno estar con ustedes. Sí, sí, te escuchamos, Darío, ¿eh? Te estábamos escuchando en el saludo inicial. Bueno, arranquemos. Darío tiene No, mucha no, perfecto. mucha experiencia en encuentros del del Congreso Sionista Mundial. A ver, ¿nos das un poquito, un marco, Darío, primero? ¿Qué es? Porque la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que es el Congreso Sionista Mundial, qué pasa ahí, quiénes son los delegados. La verdad es que poca información. Nosotros publicamos justamente ayer de situaciones que se dieron, pero que nos interesa mucho saber un poco más. Bueno, bien, como bien dijiste, Miki, esta es una historia de 125 años y lo que hay que destacar es que el movimiento sionista fue un movimiento democrático desde su primer día. En el segundo Congreso Sionista Mundial, un año más tarde, también en Basilea se dio voto también a las mujeres, digamos, haciendo esto antes que muchos otros estados, por supuesto Argentina, pero muchos otros más, y se manejó no solamente como un congreso en el cual se decidían cosas, sino también como quien instituyó herramientas para realizar la labor sionista, como la Fundación del Keren Kayemet, la Agencia Judía para Israel que todos conocemos, y de hecho fue el director de el Estado en Camino hasta que se establecieron las instancias democráticas con Fundación del Estado de Israel. Otra cosa que es importante destacar es que el Congreso Sionista Mundial es el único ente global del pueblo judío que es democrático hasta hoy en día. Si vos tratás de observar las otras organizaciones globales grandes, como por ejemplo el Congreso Judío Mundial o parecidas, no estamos hablando de democracia, es nadie, nadie, son una clase de organizaciones eh, evidentemente hacen su labor, pero que no amerita representar a nadie. Ahora, los representantes en el Congreso Sionista Mundial son electos por medio de elecciones en los diferentes países, en las diferentes comunidades judías. En Estados Unidos tiene unos 290 representantes, el Estado de Israel tiene unos 310 y el otro tercio es la gente del mundo. Eh, de las comunidades, de manera que estamos hablando de realmente una representación cabal del pueblo judío. Agregaría esto que la división política entre las organizaciones políticas
y los movimientos juveniles clásicos que todos conocemos, y divididos en derecha e izquierda, a pesar de que son demasiado exactos, y las organizaciones internacionales como Maccabi, Rizzo, Hadassah, etcétera, etcétera, que no tienen, que no son electas políticamente, cada organización recibe un número de votos. A ver, Darío, has dicho algunas cosas. De hecho, creo que algunas organizaciones judías que te han escuchado no estarán muy contentas cuando has dicho, por ejemplo, que el Congreso Judío Mundial, hoy presidido por Ronald Lauder, no es una organización que represente a la democracia judía mundial y que sí lo hace el Congreso Sionista Mundial. Se incorporó y era justo quien quería que nos diera ese marco tan importante, Yigal Palmor, que es vicepresidente y asesor del presidente del justamente del Congreso Sionista de la Mundial, agencia judía. de la agencia judía. Y comienzo por esto, ya que está, y les agradezco a los tres, y ya vamos a también tener la oportunidad de escucharlo, el rabino Bloch, que participó y representando a Masortio Lamy. Yigal, lo primero, yo le decía a Darío, la gente, aunque parezca mentira, 125 años han pasado, 50 años después en la creación del Estado. Herzl, no sé si, aunque dijo que se iba a dar, se concretó, pero hoy la gente entiende poco. Uno, que es la Agencia Judía Mundial, que es, por otro lado, la Organización Sionista Mundial. Primero, ya esto no lo entienden. Después, menos entienden esto de la Junta de Gobernadores, quiénes son los que van, los delegados 700. A ver si nos pones un poquito de claridad respecto de cómo funciona esto para entenderlo orgánicamente. Después vamos a lo que pasó este año. Te has dirigido a mí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, claro. Bueno, esto puede parecer complicado, pero la verdad es que es bastante sencillo. Theodor Herzl creó una plataforma política, el movimiento sionista, para obtener, para conseguir un objetivo político concreto, crear un Estado soberano para el pueblo judío en tierra de Israel. La plataforma política fue conseguida a través de un congreso, el Congreso Sionista Mundial, que había reunido y que sigue reuniendo todos los partidos, los movimientos, las corrientes sionistas, sean de derecha o de izquierdas, laicas o religiosas, cualquier movimiento político que sea sionista está representado dentro de esta plataforma, siempre y cuando en las elecciones generales en las federaciones sionistas a través del mundo voten para esta formación política. Y así es el Congreso sionista. Ahora, para conseguir los objetivos del Congreso sionista, es decir, de todos los partidos y los movimientos sionistas, se han creado por el Congreso sionista tres organizaciones que tenían como cargo ayudar a la realización del sueño. Es decir, para recaudar dinero, el Keren HaYesod, para comprar tierra para el asentamiento de judíos, el KKL, Keren Kayemet, y luego, más adelante, en 1929, para representar políticamente al Yishuv, es decir, la población judía en Eretz Israel bajo el mandato británico y para encargarse de aliyah y de desarrollo del país, la agencia judía. Ahora bien, cuando se creó el Estado de Israel, ya no hacía falta tener otro gobierno para el Yishuv, y por eso el secretario general de la agencia judía, David Ben Gurion, fue votado, elegido, nombrado, como quieras, primer ministro del Estado de Israel. Y desde entonces la agencia judía, gracias a los esfuerzos de Keren HaYesod y de otros socios, está encargado sobre todo de aliyah,
en los primeros años del país también de asentamiento de todos los Olim, y hoy en día más que nada proyectos sociales en Israel, dentro de la sociedad israelí, gracias a las donaciones de fundaciones judías y de federaciones y comunidades judías a través del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos. Bien, nos dio un marco clarísimo, ahora sí, Igal Palmor, porque digo, la gran mayoría no tiene la menor idea. Digo esto en términos de la mayoría de los judíos, me imagino, en el mundo, y incluso en Israel, no sé hasta dónde hoy está tan claro. El rabino Bloch ha participado por Masorti Olamí, y la pregunta que viene, porque él viene de Chile, es ¿qué tiene que hacer un representante de Chile en el Congreso Sionista Mundial y para qué va ahí? ¿Qué es lo que puede aportar? ¿Y cómo fue electo? Porque una de las cosas que dijo Igal Palmor es que las federaciones locales hacen que los partidos sionistas o que los grupos de distintas corrientes sionistas vayan ahí. Rabino Bloch, cuéntenos qué fue a hacer usted ahí, qué es lo que pasó, ya que estamos hablando un poquito también de lo de ahora. A ver si me escuchó. Rabino Bloch está con nosotros. Yo lo veo, pero no sé si... No me escucha, obviamente. No me está escuchando el Rabino Bloch, entonces le vamos a preguntar, parece que se colgó. El que sí está ahí es Darío Teitelbaum. Darío, ¿qué ha pasado este año en particular? Ya que algún marco nos dio recién Igal. Este congreso fue un congreso particular justamente porque se celebra el 75 aniversario de la fundación de Israel. Se ha acordado, hay mucho ruido de atrás. Se ha acordado de antemano que el número de propuestas de cada uno de los partidos y las organizaciones sean limitadas. Desde lo concreto, lo que ocurrió, y es una expresión política, es que los compañeros que vinieron de la diáspora, de todas las comunidades, a causa de lo que ocurre, a causa del intento de golpe de Estado judicial que está asestando el gobierno de Benjamín Netanyahu, encontraron este marco del Congreso Sionista Mundial para oponerse terminantemente. Y es lo que en realidad hizo el desarrollo del Congreso, de tal manera que cada tema que trajo, vamos a decir así, la centroizquierda, fue apoyado por las organizaciones, y cada cojo, la centro derecha y ortodoxo, fue rechazado por los delegados. De esta manera se creó un bloque, parece que no es un bloque que existe constante, en el cual se rechazaron todas las propuestas de la derecha, especialmente una propuesta de revisar la ley del retorno para pensar qué hacer con el tema del nieto. Ahora, Miki, como William y como yo, énfasis al hecho de que el movimiento sionista democrático desde el primer día. Tengo alguna dificultad en escucharte, Darío. El movimiento sionista se dio por medio de este congreso. Estoy teniendo dificultades para poder escucharlo a Darío. No, lo que pasa es que hay ruido atrás, me parece que es Alejandro. Sí, me parece que es muy difícil. Vamos a ver si hay ahora que lo recuperamos al Rabino Bloch, sí lo podemos escuchar. Rabino Bloch, yo preguntaba antes cuando usted se había quedado un poco congelado, ¿qué va a hacer? Porque Darío Teitelbaum representa a Meretz Mundial, vive en Israel hace décadas, es un israelí con todas las letras, pero ¿qué va a hacer un judío chileno como usted a esta altura ahí al Congreso Sionista Mundial? ¿Qué es lo que tiene para decir o qué es lo que va a buscar o qué es lo que va a aportar? Bueno, shalom a todos, Igal, Darío, Miki, no sé si se me escucha. Ahora te escuchamos perfecto. Excelente. Como bien dijo Darío, se accede al Congreso Sionista a través de los partidos políticos o a través de las organizaciones. En mi caso soy vicepresidente de Masorti Olamí y por eso usé el cupo, no un cupo chileno, sino
un cupo global que tienen las organizaciones, pero lo interesante es lo que le he estado diciendo, iba a ser un congreso solamente celebratorio y nos pareció importante poner de manifiesto lo que está pasando en la polarización de la sociedad israelí y conversar sobre eso. Lo cierto es que las conversaciones no fueron de los más gratas. Yo he participado en muchas oportunidades del Congreso y del Bad Apoel, y este año yo creo que fueron de las más agresivas, de las más violentas, inclusive con las posturas más radicales que descalificaban al otro. Casi eso yo no lo había visto en este tono, y fue interesante lo que Darío estaba describiendo de cómo se fueron armando alianzas más que coaliciones que permitieron llevar una voz de progreso y de mirada amplia en las 16, si no me equivoco, declaraciones que se votaron, que fueron aprobadas por mayoría, con obviamente la negativa de algunos bloques. De todas maneras, yo creo que hay muchas enseñanzas que podemos sacar de esta oportunidad. Es que hay un mundo progresista que puede trabajar en conjunto, que debe trabajar en conjunto, y que debemos estar atentos al avance de los grupos más extremos que hasta ahora tenían intereses sectoriales, ahora me parece que quieren marcar la agenda y tomar control, que eso es algo preocupante, ¿no? A ver, quiero preguntarle a Igal porque entiendo hasta ahora poco y debo decirlo, y me imagino los oyentes menos. ¿Qué importancia tiene para Israel como un país independiente que tiene su propio gobierno y que tiene su gran interna entre el oficialismo y la oposición, lo que venga a decir un Congreso Sionista Mundial y sus delegados, muchos que viven en el exterior, sobre lo que acontece en Israel? ¿Es esta la preocupación de la agenda de los representantes del Congreso Sionista Mundial, y qué importancia tiene real esto que puedan decir o votar o proclamar en el Congreso Sionista? Mira, está claro que lo que está pasando en el Congreso sionista no influye directamente en la política israelí, y en este sentido tampoco influye la agenda del gobierno, en los programas de gobierno de la Knesset. Pero el Congreso sionista no pretende ser un gobierno de Israel, del Estado de Israel. Es una plataforma que asocia a los judíos sionistas fuera de Israel y los movimientos políticos israelíes, que son casi todos sionistas. Es decir, es una asociación de israelíes y de judíos de diáspora para lograr objetivos comunes dentro del marco largo del sionismo. Este es el objetivo del Congreso. Así que yo diría que influye más en las relaciones entre Israel y la diáspora, y no pretende ni puede influir en la política de todos los días en Israel. Bien. No, en ese sentido, Miki, Sí. es importante entender que si hay cambios en la política israelí, sí hay cambios en la relación con la diáspora. Por ejemplo, se habló en algún momento del cambio del Hok HaShvut, de la ley de retorno, y otras leyes que tienen un impacto directamente en la Aliyá y en la diáspora. Y es por eso que el Congreso se hizo eco de estas cosas, haciendo declaraciones que tienen que ver con el no cambio de esas leyes o de la inclusión de otros, por ejemplo, lo que propuso Darío, que fue aprobado por mayoría, ¿no? Ya que estamos y han dicho esto, tal vez para cerrar, a ver si podemos preguntarle a Darío, justamente, hay una crisis no nueva, pero parece que se profundiza cada vez más entre lo que es la realidad israelí o el vínculo entre Israel y los judíos de la diáspora. Cada vez parecería haber una distancia mayor. No sé si lo estás viendo, Darío, y si esto obviamente ha sido me parece debería ser el eje, por lo que dice Igal, de este encuentro. Permitime en este sentido dos frases cortas. Si el sionismo, que en el pasado estaba definido por la Aliyá y llegar a Israel, nosotros comprendemos hoy que es la centralidad del Estado de Israel.
dentro de la vida judaica, podría ser que lo que está ocurriendo en Israel, que es central para la vida judaica, sea negativo. Y de esa manera se expresó el Congreso. Lo segundo tiene que ver con esta relación, un poco de patrón que tiene Israel respecto a las diásporas y que cada vez está menos vigente. Las diásporas, de cierta manera, quieren hablar con su voz propia, no quieren actuar según las indicaciones del Estado de Israel, no quieren necesariamente respaldar o avalar toda acción de los gobiernos de Israel. Quiere decir que si bien está vigente el apoyo incondicional a Israel como el Estado del pueblo judío, no es incondicional el apoyo a acciones que haga el Estado de Israel, y creo que este Congreso lo trajo muy adelante el tema, bien lo dijo Alejandro, por medio de posturas que diría yo contrastan con la orientación de este gobierno. Bien, Iga, la última, y agradeciéndoles a todos, justamente en las últimas horas una información que hemos publicado y que habla de que Israel, y ahora hablo de la política israelí, la pregunta es si es que afecta en algo lo que fueron estas resoluciones o alguien las lee dentro del gobierno israelí. Alejandro hablaba de la ley del retorno y apareció una información donde habría de alguna manera Israel puesto un freno, un relativo freno a la inmigración de judíos provenientes de Rusia y de Bielorrusia, como una manera de decir, bueno, vamos a revisar hasta dónde la judeidad de aquellos que están viniendo es la que nosotros queremos, sobre todo pensando en que hay un gobierno que quiere revisar esta ley del retorno. ¿Qué se puede decir sobre esto? Y si toman atención de lo que el Congreso judío y sus representantes dicen, o el gobierno de Israel poco le importa sobre lo que es este encuentro. El gobierno de Israel, depende qué gobierno y quién en el gobierno, por supuesto. Determinados miembros del gobierno de la coalición dicen que sí están a la escucha de lo que se dice en la diáspora. No siempre los actos siguen las palabras, pero por lo menos hay algunos que pretenden escuchar, otros ni siquiera eso. Me refiero al gobierno actual, por supuesto. Lo que se está haciendo a través de la burocracia para no impedir, pero hacer más difícil la llegada desde Rusia es incomprensible. Desde que estalló la guerra en Ucrania nos llegaron, por supuesto, refugiados judíos o ucranianos huyendo de la guerra, de las zonas de guerra, lo cual era de esperar, pero también llegaron mucho más judíos desde Rusia que están huyendo no una zona de guerra, sino un país en el que ya no quieren vivir por los motivos que todos podemos comprender. Han llegado unos 70,000 olim desde Rusia, y yo creo que para la gente que quiere limitar la ley del retorno, yo diría que por motivos no muy kosher, esta cifra aparece como una amenaza, y creo que lo ha dicho claramente el ministro Avi, bueno, se me olvidó su nombre, del minúsculo partido Noam, asociado al sionismo religioso y poder judío de Ben Gvir, ha dicho claramente que hay que recortar y limitar y restringir la ley del retorno para que no lleguen los goim de Rusia, lo cual es totalmente absurdo, por supuesto, pero así es la visión de muchos miembros de la coalición actual. Y yo creo que es transparente el objetivo de las medidas burocráticas actuales que hacen mucho más difícil el acceso a la nacionalidad israelí para quienes llegan de Rusia, que llegan en un estado de urgencia
no tienen tiempo ni paciencia de estar ahí en Rusia y esperar meses y meses a que el procedimiento burocrático se acabe. Y por eso llegan a Israel con visado de turista e intentan arreglar todas las gestiones burocráticas aquí en Israel. En vez de ayudarles e integrarles lo más rápido posible, lo que se hace hoy por el Ministerio, por el Ministerio de la Aliyah es más bien al contrario, hacer toda la gestión más difícil. Y uno no puede más que preguntarse por qué será, cuál es el motivo real detrás de estas medidas. Bien, yo quiero agradecerles, ha sido también como el Congreso sionista, un poco complicada la comunicación en algún momento, pero nada en el pueblo judío parece demasiado simple. ¿Por qué podría serlo? Agradecerles, espero que para los oyentes haya quedado un poco más claro qué es lo que se estuvo en estos días debatiendo y cuáles son los dilemas, porque de eso se trata. Hay dilemas importantes que están ahí dando vuelta. Igal Palmor, Darío Teitelbaum y el rabino Alejandro Bloch, gracias por estos minutos con Radio High. Gracias a ti. Gracias por tenernos. Muchas gracias. Bien, seguiremos con este tema, porque, como digo, por ahí para muchos es bastante desconocido lo que hace el Congreso Sionista Mundial y que ha sido otra vez un espejo de lo que está pasando también en Israel. Las divisiones ahí, las confrontaciones y este dilema que está ahí también dando vuelta. Tenemos una nota en nuestro portal sobre lo que acontece en particular con los judíos o la Aliyah de Rusia y Bielorrusia, y algo de eso explica también lo que está pasando.